Hola Noiri, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Romina, hola Julio, Antar, Shanira, ¿cómo están chicos? Hola Carlitos, muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que el día de hoy vamos a continuar con el tema de la oración, solo que ahora vamos a trabajar su clasificación. Bien, em, vamos a clasificar a la oración considerando diferentes criterios. A ver, compartimos el material. Ya está. Ok, entonces te decía que íbamos a ver esa clasificación considerando diferentes criterios. El primero que vamos a ver es según la complejidad de la oración y según este criterio tú la puedes clasificar como simple o compuesta. Bien, simple o compuesta. Va a ser simple cuando solamente te exprese una idea. Missy, ¿yo cómo voy a saber que me expresa una idea? Porque aparece un solo verbo. Ok, aparece un solo verbo. Claro, este verbo puede estar flexionado solo o puede aparecer como una perífrasis verbal. Bien, por ejemplo, has traído una torta muy hermosa. Entonces, has traído, ¿no? Es una perífrasis verbal, expresa una acción, se considera como una oración simple. Profesor, hay dos verbos. Sí, pero recuerda que en la perífrasis verbal solamente uno de ellos aporta una acción, que en este caso es traer, y el verbo principal de la perífrasis verbal. Luego tienes, iremos por la avenida principal. La acción de ir, solamente hay una acción, por lo tanto, la consideras como simple. Avancemos con rapidez. En este caso, avancemos también es una sola acción que se realiza. Bien, entonces tienes oración simple. Luego tienes la oración bimembre compuesta. La oración compuesta es aquella que te va a expresar dos o más ideas. Bien, dos o más ideas. Por ejemplo, he leído los libros que me diste. Tienes la acción de leer y tienes la acción de dar. Son dos acciones. Bien. Señor, ingrese y tome asiento. Tienes ingresar, tomar. Participé en el evento. Me otorgaron una constancia. Tienes participé y otorgaron. Iris vive en Lince, Elsa en Jesús María. Entonces tienes la acción de vivir y esa comita elíptica, ¿no? Que está reemplazando al verbo también vivir. Estos son ejemplos de oraciones compuestas. Entonces tienes que tomar muy en cuenta cuando se presenta un solo verbo, se manifiesta una sola acción y cuando hay dos o más acciones. Debes recordar la información de la perífrasis verbal, ¿ya? Para que no tengas confusión. ¿Por qué? Porque en la teoría de perífrasis verbal nosotros mencionamos que verbos funcionaban como auxiliares. Entonces, eso te ayuda mucho en este tema. Además, mira, a lo largo del tema vamos a recurrir a información que trabajamos en la frase verbal. Bien, entonces es importante que tengas presente todo ello. Ok, preguntas sobre esta primera parte, chicos, dudas sobre estas diferencias. Ya. Entonces tenemos nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad es que debes reconocer si la oración es simple o compuesta, considerando la información que te da. A ver, tienes un par de minutitos para que puedas desarrollarlo, luego lo trabajamos juntos.
Muy bien, muy bien. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ya. A ver, vamos a corroborar, ¿bien? Tenemos la primera oración. Las autoridades impidieron que los ciudadanos protestaran. Tenemos impidieron y protestaran. Entonces, definitivamente es una oración compuesta. Ellos han estado avanzando el curso de fonética acústica. Han estado avanzando. Todo este es un solo verbo porque es una perífrasis, o sea, funciona como un solo verbo, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser una oración simple. El equipo elaboró y revisó los ejercicios de la primera semana. Tengo dos acciones, ¿no? Elaboró, revisó. Por lo tanto, voy a afirmar que es una oración compuesta. En el mes de diciembre, Fernando se reunirá con sus familiares. Tenemos un solo verbo, por lo tanto, es una oración simple. Tenemos que ser perseverantes a pesar de las dificultades. Tenemos que ser, es una perífrasis. Por lo tanto, también es una oración simple. Espero que las autoridades cumplan todas sus promesas. Espero una acción y la otra acción es cumplan. Acá sí tenía oración compuesta. Bien, acá sí había oración. Solían leer los artículos que publicaban en revistas científicas. Solía leer un artículo, digo, un verbo, una acción y publicaban otra acción. Entonces esto era una acción compuesta. Dudas, preguntas, dificultades. Ok, todo muy bien, Julito, muy bien. Claro, lo que pasa es que los verbos son los que expresan las acciones. Entonces, la cantidad de verbos es la cantidad de acciones. Así es. Ah, la voy a proyectar para que para que le puedas tomar una fotito o hacer captura. ¿Sí? Esa es nuestra primera diapositiva. Más que hablar de verbos, claro, el verbo es como nosotros lo identificamos, ¿no? Pero ahí ya se suele hablar de proposiciones. La oración compuesta está conformada por proposiciones. Bien, ¿listo? ¿Sí? Entonces pasamos. El otro criterio, el otro criterio para clasificar a la oración es según la naturaleza gramatical del predicado. Esto va a depender del tipo de predicado que se identifique, ¿no? Entonces tienes que recordar un poquito sobre la clasificación de ese predicado que vimos la clase pasada. La clase pasada mencionamos que el predicado podía ser nominal o podía ser verbal. Bien, entonces en ese caso, el predicado nominal es aquel que va a tener como núcleo a un verbo copulativo y como complemento va a tener al atributo. Bien. Ahí vas a recordar un poquito esa teoría que dimos, porque yo recuerdo que te mencioné, ¿no? Te dije, el predicado nominal es aquel que va a presentar a la frase verbal atributiva. Entonces, ahí recuerdas, la frase verbal atributiva tenía verbo copulativo y complemento atributo. Bien, por ejemplo, este perro es bravo. Cuando dices este perro es bravo, tienes es el verbo copulativo. Bravo es tu complemento atributo. Los niños están alegres. Están es tu verbo copulativo. Alegres es tu complemento atributo.
El vestido de la dama es hermoso. Es verbo copulativo. Hermoso, tu complemento atributo. Entonces ahí lo que tienes es una oración de predicado nominal. ¿Qué es lo único nuevo? Lo único nuevo es el nombre de oración de predicado nominal, porque tú ya sabes que es un verbo copulativo, sabes que es un complemento atributo, sabes que es un predicado nominal. Bien, digamos que hemos trabajado lo más específico y ahora estamos yendo a lo más general. Algunos gramáticos a estas oraciones las llaman oraciones atributivas, por si acaso. Bien, o sea, podrías encontrarlo con esa otra denominación. Luego tienes las oraciones de predicado verbal. Las oraciones de predicado verbal van a presentar un verbo predicativo y este verbo predicativo puede o no recibir complementos. O sea, las oraciones de predicado verbal van a tener em, frases verbales predicativas. ¿Ok? Por ejemplo, el niño está bebiendo jugo de naranja. Y entonces ahí tienes la perífrasis está bebiendo y tu verbo principal es bebiendo. Luego, una mujer fue vacunada por la enfermera. Tienes fue vacunada. Y el verbo principal es vacunada. Los alumnos escriben poemas en sus cuadernos. Entonces tienes que escribir. Ahora, estas oraciones de predicado verbal presentan una subclasificación, chicos. Bien. Primero quiero saber si está clara esta distinción. A ver, dice por la enfermera. Claro, es un complemento agente. Así es. Y vamos a hablar más adelante también del complemento agente. O no, ya hablamos la clase pasada, ¿no? Sí, la clase pasada hablamos de ese complemento. Pero sí lo vamos a mencionar porque vamos a hablar de una oración pasiva, ¿ya? Que es justamente uno de los subtipos que vamos a mencionar en un momento. Entonces te decía, ¿no? Las oraciones de predicado verbal eh, presentan una clasificación interna. Ahí encontramos las transitivas, las reflexivas, las recíprocas, las intransitivas, las activas, las pasivas reflejas y las impersonales. Nuevamente, dentro de las oraciones de predicado verbal vas a encontrar esta subclasificación que involucra transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas reflejas e impersonales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de las transitivas. ¿Qué es una oración transitiva? Bueno, este tema no es nuevo para ti, ¿ya? ¿Por qué te digo que no es nuevo? Porque desde el momento en que tú escuchas el nombre de oración transitiva, vas a decir, la estoy relacionando con un verbo transitivo, ¿sí o no? Y efectivamente, ¿no? Las oraciones transitivas son aquellas que van a presentar verbo transitivo. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿qué es un verbo transitivo? Pues un verbo transitivo es un verbo que traspasa la acción, ¿recuerdas? Lo traspasaba a un objeto directo. Y el objeto directo entonces venía a ser ese complemento que recibía, o se beneficiaba o se afectaba directamente por la acción. Siempre los verbos transitivos te iban a exigir el objeto directo. Entonces, en una oración transitiva, tú vas a encontrar obligatoriamente un verbo transitivo con su objeto directo. Profesora, eso ya lo había explicado. Claro, es que aquí lo único nuevo es el nombre de la oración, que se llama oración transitiva. Es lo único. Bien. Por ejemplo, el barbero le afeitó la barba al joven. Entonces tienes afeito, ¿sí? Eh, las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. Entonces tienes compraron, la opción de comprar es transitiva. Susana felicitó a su amiga Dora. Ahí tienes la acción de felicitar que recae sobre su amiga Dora. Bien, esas son tus oraciones transitivas. Presentan verbo transitivo. Hasta ahí. ¿Preguntas sobre este tipo de oración? Ah, ya. En las amas de casa compraron carne, verduras y pescado. Justamente, carne, verduras y pescado es todo de lo de.
Es uno solo, ¿ya? Porque esos, a pesar de que tú dices, profesora, pero carne, verdura, pero están coordinados por la I. O sea, funcionan como uno solo. Es un solo objeto directo. Así es. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de, ¿cómo, cómo Carlitos? Ah, le afeitó la barba, claro, la barba. La barba sería el objeto directo. El le es un objeto indirecto. Le es objeto indirecto. En realidad en Pero no esa se oración repite, tienes, ¿cómo? o sea, no se repetiría por el joven. Claro, es una oración con doble objeto indirecto. ¿Recuerdas? La clase Sí, sí. pasada mencionamos que algunas oraciones podían tener doble objeto directo o doble objeto indirecto. Entonces aquí tienes un caso de una oración con doble objeto indirecto. Profesora, pero se repite. Sí, por eso mismo a cuando te aparecen dos veces, uno de forma explícita y el otro como pronombre, al pronombre se le conoce como objeto directo enfático u objeto indirecto enfático. O sea, es como para darle énfasis. ¿Bien? Pero se cuenta, ¿ah? O sea, si a ti te piden que cuentes objetos indirectos, pues vas a considerar dos aquí. ¿Bien? Ok, mi generación. Ok, muy bien. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la oración reflexiva. La oración reflexiva es aquella en la que el sujeto realiza una acción para él mismo. Hay un fenómeno que se denomina desdoblamiento semántico del sujeto en esta oración, en este tipo de oración. Desdoblamiento semántico del sujeto. ¿Qué quiere decir? El sujeto se desdobla para realizar dos acciones, para cumplir dos roles, ser sujeto y ser el mismo el que sufra, padezca o se beneficie con la acción. Eso es. Bien. Em, entonces, el sujeto es idéntico al objeto. Por ejemplo, si yo te digo, Carla se maquilla, ya, digamos que tengo esa oración. Carla se maquilla. Te pregunto, ¿a quién está maquillando Carla? A ella misma, ¿sí o no? Carla se maquilla. A nivel profundo, esa oración sería Carla maquilla a Carla. Claro, no hablamos así. Entonces decimos Carla se y ahí aparece el pronombre, ¿no? Que nos da la idea de esa reflexividad. Se maquilla. Ya, esa sería una reflexiva directa, como cuando también dices yo peino a mí, ¿no? Así se entiende. Pero hay otras en las que el objeto directo se observa y parece ser diferente, como en estos casos, ¿no? El joven se vendó las manos. Entonces tú dirías, el joven es el sujeto. Algo así, Carlitos, algo así. Eh, y tienes las manos y me vas a decir, profesora, pero el objeto directo aquí son las manos. Sí, pero ¿de quién son las manos? Del joven. Entonces él mismo se va a ver afectado o beneficiado por esta acción. Su hermana se pintó los labios se lo de, pero ¿de quién son los labios? De su hermana. Bien. Maribel se lava las manos con agua y jabón, sí, pero ¿de quién son las manos? De ella misma. Entonces, una forma como reconocer rápidamente a las reflexivas es que le coloques como refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Veamos. El joven se vendó las manos a sí mismo. Sí tiene sentido, ¿no? Su hermana se pintó los labios a sí misma. Tiene sentido. Maribel se lava las manos con jabón y agua a sí misma. Sí tiene sentido. Entonces son reflexivas. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien?
¿No entendiste lo de? Claro. No, el o de ahí serían las manos. Las manos es el o de. Pero ¿de quién son las manos? Del joven, ¿no? Claro. Por eso se ve la reflexividad. Este tipo de reflexivas, donde el objeto directo aparentemente es diferente del sujeto, la vas a denominar reflexiva indirecta, ¿ok? Es una reflexiva indirecta, porque la estructura es diferente a lo que yo les decía de Carla se maquilla, claro. Eso podría ser un circunstancial de instrumento, ¿no? ¿Con qué? Un circunstancial de instrumento. Ok, muy bien. Bueno, seguimos con la otra oración, que es la recíproca. En esta oración, el sujeto ya no es idéntico al objeto. Bien, ya no es idéntico. Pero lo que tienen en común es que realizan una misma acción. O sea, el sujeto y el objeto realizan una misma acción bidireccionalmente. Eso quiere decir, yo hago algo para ti y tú haces algo para mí. Esa es la idea de la reciprocidad. ¿Cómo se manifiesta? También con los pronombres personales átomos. Por ejemplo, mira, Rafael y Gabriela se abrazaron fuertemente. Si te dicen que Rafael y Gabriela se abrazaron, tú entiendes que Rafael abrazó a Gabriela y Gabriela abrazó a Rafael. ¿Sí o no? Esa es la reciprocidad. Gustavo y Aurora se estiman. Ah, Gustavo estima a Aurora, Aurora estima a Gustavo. Mariana y Ramiro se miran. Mariana mira a Ramiro, Ramiro mira a Mariana. Esa es la idea de las recíprocas. Bien. Profesora, ¿yo me puedo confundir con las reflexivas? No. Puedes usar para estas también algunos refuerzos. ¿Qué refuerzos podrías usar? Mutuamente, recíprocamente. ¿Ya? Mutuamente, recíprocamente. Entonces podrías decir, Rafael y Gabriela se abrazaron mutuamente. Gustavo y Aurora se estiman recíprocamente. Mariana y Ramiro se miran recíprocamente. Claro, tiene lógica, ¿no? Ellos se envidian recíprocamente. Él envidia a ella lo envidia a él, ¿no? Sí, sí tiene lógica, es una recíproca. Muy bien. Usen los refuerzos y eso va a ayudar bastante, ¿ya? Como te mencioné también los refuerzos para las reflexivas. Solo puede estar C. Sí, normalmente está el C. Aunque podría estar un nos también, ¿no? Ella y yo nos ayudamos. Podría haber un nos. Ujú. Muy bien. Seguimos. Hablemos ahora de las intransitivas. Las oraciones intransitivas son aquellas que tienen verbo intransitivo y es muy lógico, ¿no? Por eso el nombre. Ahora, la pregunta es, ¿recuerdas que era un verbo intransitivo? Hay que recordarlo, ¿ya? El verbo intransitivo es aquel que no traspasa la acción hacia un objeto directo. O sea, en él comienza la acción y en él se termina esa acción. Generalmente encontrabas los verbos de movimiento, ¿no? Viajar, ir, caminar, correr, saltar. Bien, nada. También se consideraban nacer, morir, llegar, ¿no? Como verbos de movimiento. Bien. Entonces, esos verbos no te aceptan OD. Y esos verbos forman sus propias oraciones, que van a recibir ese mismo nombre, de intransitivas. No hay mucho que agregar ahí, ¿no? Mis amigos corren en el campo, ahí tienes el verbo correr. Ellos viajarán en ese ómnibus, tienes el verbo viajar. Los turistas llegaron en ese avión, y tienes el verbo llegar. Todos intransitivos. Luego tienes las oraciones activas. ¿Qué son las oraciones activas? Las oraciones activas son aquellas en las que el sujeto realiza la acción. No sé si recuerdas cuando trabajamos la clasificación del sujeto y dijimos que el sujeto podía ser activo o pasivo.
Era activo cuando realizaba una acción y era pasivo cuando recibía una acción. Entonces, eso se aplica aquí. Las oraciones activas se distinguen porque el sujeto realiza la acción. El carpintero repara la mesa. Ahí está, él hace la acción. El campesino ara la tierra. Ahí está, él hace la acción. Los obreros trabajan en la fábrica. Él realiza la acción. Luego tienes las pasivas. En las pasivas, el sujeto recibe la acción. Bien. El mueble fue comprado por mi padre. Entonces, él, el mueble, recibe la acción. La tierra es arada por el campesino. La tierra recibe la acción. El poema fue leído por el alumno. El poema recibe la acción. Bien. Aquí es donde tú podías encontrar a tu complemento agente, pero no era obligatorio, ¿no? No era obligatorio. O sea, este podía o no estar. ¿Preguntas de estos tres tipos de oraciones? No, vamos bien, chicos. Entonces nos vamos a las dos últimas. Tienes la pasiva refleja. Esta pasiva refleja tiene una estructura un poco diferente, ¿no? A las demás. También te presenta el pronombre se, pero el verbo aparece en tercera persona plural, ¿ya? Esa va a ser tu indicación. El verbo está en tercera persona plural en una supuesta concordancia con su complemento. Digo supuesta porque en realidad el verbo solo establece concordancia con el sujeto, ¿no? Y es que a nivel profundo estas oraciones van a ser oraciones pasivas. Bien, a nivel profundo, pero no se presentan así. ¿Cómo se presentan entonces? Por ejemplo, se mancharon las hojas del cuaderno. Pronombre se, verbo en tercera persona plural, en concordancia con su complemento las hojas del cuaderno. Se borraron las figuras de animales. Entonces tienes borraron, tercera persona plural, en concordancia con las figuras de animales. Se aprobaron los estatutos de la asociación. Aprobaron en tercera persona plural. Los estatutos de la asociación también está en plural. Es una estructura fija, ya chicos. Ustedes la van a identificar así. Pronombre se, verbo en tercera persona plural, en concordancia con su complemento que también está en plural. Bien. Luego tienes las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales se llaman así porque van a carecer de sujeto, o sea, semánticamente no aceptan un sujeto, no puede haber un responsable para esa acción. Y en este caso van a aparecer en tercera persona singular, ya aparecen en tercera persona singular, siempre. Y esa sería una diferencia fundamental, por ejemplo, con las oraciones pasivas reflejas, ¿ya? Es fundamental. Mientras la pasiva refleja aparece en plural, la impersonal está en singular. Entonces hay dos tipos de impersonales, la defectiva de sujeto y la propia. La defectiva de sujeto es aquella que no admite de ninguna manera un sujeto. Por ejemplo, hacía mucho frío. Bueno, tú ahí no puedes decir él hacía mucho frío o ella hacía mucho frío, porque semánticamente no es lógico, no es posible. Hubo muchos asistentes en el estadio, tampoco él hubo, ya hubo, no tiene sentido. Así sucede también con los verbos meteorológicos, o sea, los que están relacionados al clima. Llovió mucho en esta zona. No vas a decir que él o ella llovió. Bien, ok. Y también puedes encontrar el verbo ser, mira, como impersonal, ¿no? Ya es muy tarde. Entonces ahí es impersonal. No vas a decir él o ella es muy tarde. Ese es un tipo de impersonal, la defectiva de sujeto. Se llama así porque no admite el sujeto, como ya observaste. Pero hay otra impersonal que es la impersonal propia. Y esta impersonal propia va a presentar al pronombre se. Profesora, ¿otra vez el pronombre se? Pues sí,
pero el verbo necesariamente está en tercera persona singular, ¿ya? En tercera persona singular. Por ejemplo, se respira aire puro en el campo. Tiene se y el verbo en tercera persona singular. Se descansa muy bien en este hospedaje. Pronombre se, tienes descansa en tercera persona singular. Se recibió al Papa con algarabía. Se, verbo en tercera persona singular. Profesora, ¿me puedo confundir con la pasiva refleja? No, porque la pasiva refleja está en tercera persona plural y hay una concordancia con su complemento. Aquí no. Bien. Ok. Preguntas, chicos, dudas de esta subclasificación de las oraciones de predicado verbal. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ya. Entonces vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio. Y es que nos piden que clasifiquemos a estas oraciones. Voy a dar algunos minutitos para que puedas analizarlas. ¿Bien? Entonces tú vas a decir si son transitivas, intransitivas, impersonales, etcétera. Comienza, por favor.
Muy bien. A ver, veamos. Dice, vamos a ponerlo más chiquito. Su asistente debió organizar todas las infografías. Bueno, acá se ve que el verbo organizar se traspasa hacia algo, ¿no? Que en este caso sería todas las infografías. Ya ese sería tu objeto directo. Entonces la oración es transitiva. Transitiva. La doctora Wong nació en China en el año de 1970. Ya en ese caso, el verbo nacer es un verbo intransitivo, por lo tanto va a formar una oración intransitiva. Gabriel García Márquez escribió muchas novelas. Cuando se escribe algo. Entonces se ve esa transición. Va a ser transitiva. Carlos y Luis se textearon constantemente en clase. Entonces, textear, eh, acá se observa esa reciprocidad por medio del pronombre se, ¿no? Carlos texteó a Luis, Luis texteó a Carlos. Entonces es una oración recíproca. Habrá conferencistas internacionales en aquel evento. Ah, perdón. Una dieta saludable fue recomendada por el doctor. Se fue recomendada. El sujeto recibe la acción. Es una oración pasiva. Muy bien. Luego, habrá conferencistas internacionales en aquel evento. Esta es una oración impersonal, ¿ya? Impersonal. Está en tercera persona singular. Entonces se pintó los labios cuidadosamente a ella misma, ¿no? A ella misma. Entonces va a ser una reflexiva. Ya está. ¿Dudas, dificultades que hayan tenido con este ejercicio, chicos? ¿Algo que no esté muy claro? Lo que vamos a trabajar ahora, a continuación, es la clasificación. Sí, claro que sí. Ya. Antes de entonces ver aquí, volvemos a la pasiva refleja. Mira, así de manera concreta, Jorgito, lo que tienes que recordar de la pasiva refleja es que se va a presentar con el pronombre se, el verbo en tercera persona plural. Por ejemplo, se venden autos, se quemaron los focos, se marchitaron las flores, se bordaron manteles, se alquilan ternos, ¿ya? Esa es la forma. Pronombre se, verbo en tercera persona plural y su complemento también va a estar en plural. Nada más, Jorge. No, en realidad si lo haces, si la haces pasiva, o sea, en su forma subyacente, sí va a aparecer el sujeto. Por ejemplo, ¿no? Si dices, se venden autos, los autos son vendidos, esa sería su forma pasiva. Ahí sí hay sujeto. En la pasiva refleja, pues no aparece cubierto, ¿no? Muy bien. ¿Qué la 6 es impersonal? Porque no admite sujeto, Yarmi. Tú no puedes decir, él habrá conferencistas, ella habrá conferencistas, no. El verbo haber es, por excelencia, es impersonal. Bien. Por eso incluso está en tercera persona singular. Estructuras similares son, por ejemplo, hubo un problema, hay muchos participantes. Bien. Siempre se consideran como impersonales. Ok, ok. Ahora vamos a ver la clasificación de la oración según, eh, mejor dicho, la clasificación semántica.
Y esta, chicos, es la clasificación más fácil que vamos a encontrar. ¿Por qué les digo que es la más fácil? Porque em, tiene que ver con el significado que, que aporta, ¿bien? Con la interpretación que vamos a hacer. Chicos, ¿me dan un minuto, por favor? Voy a conectar mi laptop, se está descargando. Un minuto, por favor. Ok, chicos, disculpen, no tenía el cargador al alcance. Ya, entonces les decía, ¿no? No, San Marcos no trabaja con lo que es cuasi reflejo ni como verbo ni como oraciones. No los considera. Solamente se trabaja con lo que es la reflexiva. Bien. Ok, entonces les decía que esta clasificación es la más fácil que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación que le vamos a dar. Es la clasificación semántica de la oración según la actitud del hablante. Bien. Y entonces tienes estos 6 tipos. Tienes la enunciativa, la exclamativa, la interrogativa, la imperativa, la dubitativa y la desiderativa. Vamos a trabajar en primer lugar a la enunciativa. Bien. La oración enunciativa es aquella que te va a informar objetivamente sobre algo. El verbo se va a presentar en modo indicativo. Por ejemplo, mis amigos están en la biblioteca. Bien. Las clases de este ciclo son virtuales. Bien. Em, entonces, aquí te están informando de manera objetiva sobre un hecho. Bien. Ahora, ¿por qué se usa el modo indicativo, no? Porque el modo indicativo, recuerdo que te hablaba de hechos reales, ¿no? Por ese motivo. Siempre recuerda, para que la puedas considerar como enunciativa, tiene que decirte objetivamente algo, ¿ok? Luego tienes las desiderativas. Las desiderativas son aquellas que van a expresar un deseo. Bien, expresan un deseo. Me gustaría viajar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces está expresando, manifestando un deseo. Ojalá mi hermano obtenga una beca en la universidad. Lo mismo. Ese ojalá es una interjección que usamos mucho para expresar deseos. Bien. Em, y, y el verbo aparece en modo subjuntivo, a diferencia de las oraciones enunciativas. Luego tienes las oraciones imperativas. En este caso, las oraciones imperativas van a expresar órdenes, mandatos o pedidos.
Por ejemplo, señores, registren sus datos personales en los formularios. Bien. O escucha atentamente las instrucciones. Entonces tienes escuche. El verbo, obviamente, se presenta en el modo imperativo. Bien. Hay otro nombre para estas oraciones. A estas oraciones también se les conoce como oraciones exhortativas. Toma nota de ello, porque a veces usan más la denominación de exhortativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estos tres primeros tipos? ¿Vamos bien? Ok. Ahora tienes aquí la dubitativa. La dubitativa lo que hace es expresar una duda, algo que no se sabe con certeza. También se emplea el modo subjuntivo. Bien. Que aparece reforzado con adverbios de duda, ¿no? Posiblemente, probablemente, de repente, tal vez. Por ejemplo, probablemente vaya a la casa de sus abuelos el sábado. Tal vez salga a correr por el parque mañana. Expresan dudas. Y el verbo, insisto, va a aparecer en modo subjuntivo. Ese es el modo de la irrealidad. También puedes encontrar oraciones exclamativas, que son estas oraciones que expresan algún tipo de sentimiento, emotividad, ¿no? Alguna carga subjetiva. Bien. Por ejemplo, ¿cuánto me alegra que hayas venido a visitarme? Recibí una medalla de honor en el colegio. Estas oraciones exclamativas van a aparecer entre signos de exclamación. Por ende, se van a considerar como exclamativas directas. Pero si no aparecen entre signos de exclamación, entonces van a ser denominadas como indirectas, pero siguen expresando algo subjetivo, ¿no? Me impresionó cómo bailaste en la fiesta. No te imaginas cuánto ha crecido tu nieta. Aquí aparecen los pronombres exclamativos, como estás observando, ¿no? Cómo, cuánto, ¿bien? Pronombres exclamativos. Pero como no están entre signos de exclamación, se consideran como indirectas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos, sobre las dubitativas o las exclamativas? Finalmente, vas a encontrar muy bien, Joaquito, a las interrogativas. Estas oraciones interrogativas lo que hacen es plantear una duda, una pregunta. En el español tenemos 4 formas para plantear una pregunta. Podemos hacerlo de manera directa o de manera indirecta. Estudiemos cómo son las oraciones interrogativas directas. Estas necesariamente se van a presentar entre signos de interrogación, a diferencia de las indirectas. Las directas pueden ser em, totales o parciales, igual que las indirectas. Vamos a ver cómo es que se presentan en cada caso. Las interrogativas directas totales son preguntas cuya inflexión tonal es ascendente, para empezar. Y la respuesta que te van a exigir solamente puede ser una afirmación o una negación. Por ejemplo, ¿comprarás en esta tienda? Sí, no. ¿Irás al concierto? Sí, no. ¿Viajarás mañana? Sí, no. ¿Ok? Esa es la interrogativa directa total. La parcial va a ser aquella que va a presentar un pronombre interrogativo, ¿ya? Entonces, ya no te dice comprarás en esa tienda, sino te dirá qué comprarás en esa tienda. Bien. Siempre presenta un pronombre interrogativo. ¿Quién viajará mañana? ¿Cómo llegaste aquí? Siempre con pronombres interrogativos. Y la inflexión tonal ya no va a ser ascendente. En estas va a ser descendente. En la interrogativa indirecta,
también vas a encontrar una total y una parcial. La total tiene un verbo que aparece acompañado de la conjunción completiva sí. Dime si participaste en la feria vocacional. Pero no es cualquier verbo, por si acaso. Es un verbo que busca información. Es un verbo que suele ser denominado como indagativo, ¿ya? Se le conoce como verbo indagativo. Porque busca información. ¿Cuáles son considerados como estos verbos? Se consideran al verbo decir, al verbo explicar, al verbo indagar, al verbo preguntar, al verbo saber, ¿bien? Demostrar también podría ser, ¿no? Son verbos que buscan información, ¿ya? Siempre que se presente un verbo de este tipo acompañado de la conjunción sí, vas a considerar que es una oración interrogativa indirecta total. Bien. ¿Qué parte, Jorgito? ¿Qué parte? Ah, ya. Yo les decía que en el caso de las oraciones interrogativas indirectas, se van a caracterizar por presentar verbos indagativos. ¿Qué son los verbos indagativos? Son verbos que buscan información, ¿ya? Buscan información. Como por ejemplo, decir, preguntar, saber, explicar, demostrar. Entonces se presentan estructuras como preguntó si dispones de tiempo. No sabes si nos acompañarás. ¿Te das cuenta? Eso en las indirectas totales. En las indirectas parciales, después del verbo indagativo, va a aparecer un pronombre interrogativo. Por ejemplo, dime por qué participaste en la feria vocacional. Entonces ya no aparece la conjunción completiva sí, sino aparece un pronombre interrogativo. Explícame cómo lo resolviste. Demuestra cómo lo hiciste. No sé cuándo llegará, ¿ok? Pero sigue estando el verbo que busca información. Eso es algo común para las indirectas. Hasta ahí, chicos. ¿Quedó claro? Muy bien. Como estás observando, siempre las interrogativas indirectas van a ser oraciones compuestas, ¿no? Van a ser compuestas. Ok, entonces desarrollamos nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué nos piden? Que clasifiquemos estas oraciones según la actitud de la vida, ¿ya? Entonces vamos a trabajar la clasificación semántica. Tienes algunos minutos para que puedas desarrollar. Luego lo hacemos juntos.
Bien. Profesora, estaba muy fácil, ¿no? El curso es fácil, chicos. Fácil. Ah, tenemos. Dime quién dictará el curso de latín. ¿Qué tipo de oraciones? Muy bien. Es una interrogativa indirecta parcial. Siempre que hay pronombre interrogativo, tanto en las directas como en las indirectas, son parciales. ¿Cuánto has crecido, Alejandrito? Ah, esta es una exclamativa, ¿no? Exclamativa. Es una exclamativa directa. Desearía volver al Cusco con Kiara. Entonces ahí tienes. Desearía volver. Esta es una desidera. Ten cuidado con el verbo desear, ¿ya? A veces genera confusión, porque imagínate que la oración diga deseo volver a Cusco con Kiara. Si dice deseo volver a Cusco, ya no sería desiderativa, no, sería enunciativa, ¿no? Enunciativa, ¿ya? Claro, porque el verbo está en modo indicativo, ¿ok? Muy bien. Por favor, entrégale esto a Lucía. Ya, esta es una imperativa, porque está expresando o está dando una orden. Bien. Envíame los formularios completos. También, ¿no? Te está dando una orden imperativa. No sé si regresarás en el mes de junio. No sé si. ¿Qué tipo de oración es? No sé si. ¿Cómo la has considerado? No, no es dubitativa. No, todos cayeron con dubitativa. No, claro, es una interrogativa. Interrogativa indirecta total. Ah, claro. Ok, ok, Jorgito. Está bien la aclaración. Muy bien. Pero, claro, era una interrogativa indirecta total, ¿ya? Total. Profesora, pero parece duda porque dice no sé, pero saber es verbo indagativo, ¿te acuerdas? Verbo que busca información. Ya está. Probablemente publiquen los resultados. Ah, bueno, esta sí no es dubitativa. Tiene su adverbio de duda, ¿no? Probablemente. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado de esta parte? ¿Todo bien? ¿La 6? Ya. Es interrogativa porque tienes el verbo indagativo saber. Dice, no sé, ese sé es de saber. Y aparece con la conjunción completiva sí. No sé si. Esa es la estructura de la oración interrogativa directa que estoy hablando. Interrogativa indirecta total, ¿ya? Indirecta total. Verbo indagativo seguido de la conjunción completiva sí. Por ese motivo. Ya. Ahora. Vamos a entrar al tema de oración compuesta, un tema favorito para muchos, ¿no? Tema predilecto. Ya sabemos que es una oración compuesta, sabemos que está conformada por proposiciones. Ahora lo que vamos a estudiar es su clasificación. ¿Y eso de qué depende? Bueno, eso va a depender estrictamente del tipo de relación que se presenten entre las proposiciones. Si las proposiciones son
coordinadas o subordinadas, es decir, si son de un mismo nivel sintáctico semántico o si presentan diferentes niveles de eso. Entonces podemos hablar de la oración compuesta coordinada o por coordinación y la oración compuesta subordinada o por subordinación. Si hablamos de la coordinación, vamos a encontrar dos tipos, que corresponde a la conjuntiva y a la yuxtapuesta. Y si hablamos de las subordinadas, vamos a encontrar tres tipos, que son las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. No vamos a tocar más de las compuestas por subordinación, porque eso ya lo trabajamos a partir de la siguiente clase. Pero sí, hoy día vamos a hablar de las oraciones compuestas por coordinación. Bien. Entonces, ¿cuándo estamos frente a una oración compuesta por coordinación? Cuando las proposiciones que la conforman tienen un mismo nivel sintáctico o semántico. Bien, no hay dependencia entre ellas. Y entonces ahí tienes que si estas proposiciones tienen un nexo gramatical, o sea, un nexo que las une, van a ser denominadas compuestas coordinadas conjuntivas. Pero si carecen de este nexo, entonces van a ser yuxtapuestas, es decir, aparecen una al lado de la otra. Veamos más sobre las conjuntivas. Yo sé que desde el momento que has escuchado el nombre de oración compuesta coordinada conjuntiva, ya lo vinculaste al tema de la conjunción. Y efectivamente es lo correcto, ¿no? Está vinculado a ese tema. No sé si recuerdas también que cuando trabajamos el tema de la conjunción, yo te dije, mira, tienes que aprender muy bien la clasificación de conjunción porque es la base de la oración compuesta. ¿Recuerdas? Pues muy bien. En este tipo de oración compuesta por coordinación conjuntiva van a aparecer las conjuntivas, las conjunciones, pero las coordinantes, porque estamos en coordinación. Eran 6 tipos de conjunciones coordinantes. Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las ilativas, las distributivas, las aplicativas y las adversativas. Estos 6 se consideraban como conjunciones coordinantes. Bien. Entonces, obviamente, si hablamos de una oración compuesta por coordinación conjuntiva, es lógico que van a aparecer estas conjunciones coordinantes. Bien. Por ejemplo, vas a tener 2 o más proposiciones y el conector que van a presentar va a ser una conjunción de este tipo. Si tú encuentras que hay una conjunción copulativa que une a proposiciones, entonces vas a decir que estás frente a una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Según el tipo de conjunción que una a estas proposiciones, va a ser el nombre de la clasificación de la oración. Por ejemplo, Miguel irá a la feria con su padre o permanecerá en casa. Bueno, ahí el conector es la O. Y la O, sabes que se clasifica como una conjunción disyuntiva. Entonces, ¿cómo se llama esta oración? Esta oración se llama oración compuesta coordinada conjuntiva disyuntiva. El nombre obedece a la conjunción que presenta. Si tú tienes una oración, por ejemplo, los campesinos ya quitan la maleza, ya podan las plantas, ese ya se consideraba como una conjunción distributiva. Por lo tanto, esta será una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. Los obreros han trabajado intensamente, con que irán a descansar. Ese con que es una conjunción dilativa. Entonces, esta oración se llama oración compuesta, coordinada, conjuntiva, dilativa. Los jugadores se entrenaron durante varios meses, pero no obtuvieron mal campeonato. Entonces, el conector entre estas proposiciones va a ser el pero, que es una conjunción adversativa. ¿Cómo se llama esta oración? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Bien. Mis amigos no se conforman con la clase, es decir, repasan las lecciones. Mi conector es una conjunción explicativa. ¿Cómo se llama la oración? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa. Bien, entonces tiene 6 tipos de oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas. ¿De qué depende?
estrictamente va a depender del tipo de conjunción que las una a estas proposiciones. Preguntas sobre esta parte, chicos. No es difícil, no es difícil. Si recuerdas o tienes buena base de lo que es la conjunción, y si tienes buena base porque lo hemos trabajado al detalle, entonces no vas a tener dificultad. El niño salta que terminará lastimándose. Mm, Está un poco extraña esa estructura, ¿ya? El salta que salta, sí, el, el salta que salta es una proposición. Ahí tienes dos proposiciones y hay coordinación copulativa, ¿ya? ¿Ok? Ese salta que salta. Asumo que ese que está como una consecutiva y entonces ahí tendrías una subordinación, ¿ya? Una proposición subordinada adverbial consecutiva. Entonces, en esa oración vas a encontrar tres tipos de proposiciones, ¿ya? Mejor dicho, dos tipos, ¿no? Las que se subordinan por conjunción, por coordinación conjuntiva, copulativa, que salta, y la otra que ya es una subordinada adverbial consecutiva, que vamos a trabajar más adelante. Bien. Hubiese preferido usar en lugar de un que, del segundo que, ¿no? Que te dice que aparece como consecutiva, de repente habría que mejorar la estructura. Pero si así te la han planteado, la han forzado un poco, ¿no? Para que se pueda identificar. Definitivamente hay oración compuesta, pero hay tres proposiciones. ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. Listo. Ahora, seguimos con las coordenadas yuxtapuestas. Se llaman yuxtapuestas porque aparecen una al lado de la otra sin un conector gramatical. Bien, sin un conector gramatical. El conector que van a presentar es, en el plano oral, es una pausa. Y en el plano escrito va a aparecer un signo ortográfico, un signo de puntuación, que puede ser una coma, puede ser un punto y coma, o pueden ser los dos puntos. Bien. Por ejemplo, Eduardo se levanta temprano, se asea, toma desayuno, coge su mochila, sale presurosamente a la calle. Entonces tienes varias proposiciones que están unidas solamente por comas. ¿Cómo las llamo? Bueno, es una oración compuesta coordinada y justapuesta. Bien. Ahora, en Adriana redactó la monografía. Laura, el resumen de este capítulo, observa que tus proposiciones están unidas por un punto y coma. También la vas a considerar como coordinada yuxtapuesta. Y en Federico está muy contento. Su proyecto de investigación fue aprobado. El conector van a ser los dos puntos. ¿Sí? Ok. Eh, Mi recomendación, chicos, este tema no es difícil, pero mi recomendación es que se aseguren, en primer lugar, de estar frente a una oración compuesta. Y recuerda que las conjunciones o los signos de puntuación también pueden unir frases. Entonces, no te dejes guiar solamente por la conjunción o el signo de puntuación. Analiza todo el contexto, ¿ya? Esa sería mi recomendación. Lo primero y lo más fundamental es que te asegures de estar frente a una oración compuesta, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, chicos. Algo que no esté muy claro, chicos. Todo está claro. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro último ejercicio de esta parte teórica.
Claro, la coordinada puede ser conjuntivo o yuxtapuesta. El ser conjuntivo yuxtapuesta es un tipo de coordinación. Mira, regresamos aquí al esquemita y aquí lo vas a ver. Las coordinadas pueden ser conjuntivas o yuxtapuestas. Bien, ahí está. Coordinadas son conjuntivas o yuxtapuestas. ¿Listo? No, no puede ser ambas. O es una o es la otra. Son excluyentes. Son excluyentes. Vamos a continuar, chicos, con nuestro ejercicio. Te piden que clasifiques a las compuestas coordinadas, si son conjuntivas o yuxtapuestas. Bien, tienes algunos minutitos. Ok, vamos a desarrollar juntos. A ver, tenemos. Afortunadamente, Carmen bien estudia, bien trabaja. Esta es una distributiva, ¿no? Indica esa alternancia y se repetía bien, bien, hora, hora, ya, ya.
Estuve estudiando mucho, por eso dormí hasta tarde. Entonces tienes ese por eso te daba una idea de una consecuencia. Es ilativo. Ahorró todo lo que pudo. Comprará una nueva laptop. Claro, esta la vas a considerar como una yuxtapuesta. Ese verbo es transitivo, es decir, requiere objeto directo. Ese es decir se considera como una conjunción explicativa. Entonces, así la vamos a clasificar. Encontramos libros interesantes, pero no el que buscábamos. Pero, ese pero es una conjunción adversativa. Ya está. Luego tienes. Eva, ¿organizarás el evento o presentarás una ponencia? Ahí tienes esa O. Va a ser disyuntiva, ¿no? Te da la idea de opción o elección. Muy bien. Bien, chicos, como pueden ver, no es nada complicado. Lo que sí es necesario que recuerdes bastante bien la clasificación de la conjunción. Eso sí, es fundamental. A ver, preguntas que hayan quedado sobre la exposición de la teoría, dudas. Muy bien. Todo estaba bien, ¿no? Hasta el creo. No está difícil, chicos. Vamos a ver nuestros ejercicios. ¿Me dan un minuto, por favor, para ver nuestro material? ¿Se observa, chicos? Vamos a poner aquí en cursiva, ¿ya? Ya. A ver, en la primera, ¿qué es lo que te van a pedir? Bueno, te piden que clasifiques los predicados, ¿ya? O sea, qué tipo de oraciones son según el predicado. A ver, tienes algunos minutitos para que puedas analizar, ¿bien?
Muy bien, vamos a ver. Dice, había dudas, profesora. Ya. ¿Recuerdas que yo te dije que cuando tenías el verbo ser con un participio, observaras al participio? Porque él es el que te iba a indicar. Bueno, eso sucede en esta, en la primera. Esos audios serán transcritos. Tienes el verbo ser y tienes el participio transcrito. ¿A quién debes observar? Al participio. Ajá, entonces transcrito es el verbo transcribir. Era un predicado verbal. Es un predicado verbal. ¿Ok? Muy bien. Luego, decía, a ver, aquel ingeniero fue el jefe del proyecto. Ya, tienes. Fue, que es el verbo ser, el jefe del proyecto es tu atributo. Entonces era un predicado nominal. Estamos felices por tus logros. Estamos felices por tus logros. Allá, son reconocidos, no es parte del enunciado, chicos. Ya está. Bien. Entonces, ahí tenías tu verbo copulativo y felices tu complemento atributo. También era nominal. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en casita, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Se comprendió? Muy bien, muy bien. Bueno, en la 2, ¿qué te piden? A ver, oración compuesta, solo oración compuesta. Ah, coordinada. A ver, analízalo, por favor. Muy bien, veamos. Oración compuesta coordinada. Tú ya sabes que puede ser conjuntiva o yuxtapuesta, ¿no? Carlitos, ¿qué es irregular? ¿A qué te refieres cuando dices es irregular? ¿Al participio de la uno? Sí, sí, es irregular, así es. Transcrito, transcrita es un participio irregular. Muy bien. Ok, nos visitaron Fernando y Francisco el domingo. Dime, ¿qué identificaste aquí en la primera? Ya, muy bien, estaba la I. Pero, ¿era oración compuesta? No, muy bien. A eso me refería, ¿ya? Cuando te dije que no te guíes solamente de la conjunción o de los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque las conjunciones también unen frases. Listo. Viajó y recopiló mucha información para su tesis. Sí cumple, ¿no? Porque acá está, es ahí, está uniendo proposiciones, que es viajó y recopiló. Cuando culmine mi trabajo, platicaremos, María. Bueno, esta es una subordinada. Esta la estructura la vamos a estudiar más adelante. Bien. Profesor, ¿y yo cómo puedo saber?
Bueno, es que ya conoces la estructura de las coordenadas conjuntivas y yuxtapuestas, entonces por descarte, porque esta no se acopla a ninguna de ellas. Por el momento, una vez que ya trabajemos todo lo que es oración compuesta, va a ser más fácil para ti. Carla debía volver temprano a la universidad. Bueno, para empezar, esta era una oración simple, entonces no ibas a analizar más. Siguiente, pregunta 3. Te piden predicado nominal. Una oración de predicado nominal. Muy bien. Un predicado nominal es aquel que tiene verbo copulativo y su complemento atributo. Inés fue al colegio de su hermana. Ese fue no está como el pasado de ser. Ese fue está como el pasado de ir. Entonces es predicado verbal. Javier estuvo redactando el informe. Estuvo redactando. Redactar es la acción y es un verbo predicativo. Entonces forma un predicado verbal. Elmer ha sido premiado por el jefe. Ha sido premiado, ¿no? Es toda una perífrasis y la acción se presenta en premiado. Ellos solían ser muy responsables. Solían ser. Aquí sí tenías tu verbo copulativo dentro de la perífrasis. Efectivamente, lo tenías sentadito. Muy bien, buen trabajo, chicos. Vamos con la siguiente. Pregunta 4. ¿Qué es lo que te piden? Oraciones de predicado verbal. Ah, bueno, los diferentes tipos. Había que clasificarlos. A ver, tienes un par de minutitos. Con calma, ya, con calma.
Muy bien. Vamos a ver. Me alisté rápidamente, ¿no? Me alisté a mí mismo. Entonces es una reflexiva. Viajaron en aquel bus. Viajar es un verbo de movimiento. Entonces va a formar una oración intransitiva, porque el verbo es intransitivo. Trajo los archivadores. Traer es transitivo. Por lo tanto, forma una oración transitiva. Tenías 1B, 2C, 3A. En casita, ¿ya? En casita. Ok. En las 5, ¿qué te piden? Las oraciones transitivas. A ver, claro, ¿qué ibas a buscar ahí, no? Una oración que traspasara la acción a su objeto directo, necesariamente. Los turistas llegaron a Pucallpa. El verbo llegar es un verbo intransitivo, un verbo de movimiento. Forma oración intransitiva. Estuvieron felices con el trabajo. Tienes el verbo estar y felices, que es su atributo. Entonces tenías una oración de predicado nominal o llamada también oración atributiva, ¿no? La ganadora salió en televisión. El verbo salir también se considera como intransitivo. Ricardo firmó el contrato anoche. Aquí tenías una oración transitiva. Muy bien, chicos. Excelente. Pregunta 6. ¿Estuvieron felices? No. Estuvieron es el verbo. Felices es el complemento atributo. ¿Ok? A ver, claro. Trabajamos la 6. ¿En cuál, Carlitos? Para que sea transitiva, tiene que estar el OD, necesariamente. No, estamos felices. Estamos, estar es un verbo copulativo, entonces no tiene OD, lo que tiene es atributo. Cuando hay verbo copulativo no hay OD. Bien. Ok. Ah, ya. No, no, no. Felices es un adjetivo. Ok, vamos con la 6. Te piden oración impersonal. ¿Qué buscabas? Una oración que no admita sujeto. Si no admite sujeto, tiene que aparecer en tercera persona singular, ¿no? Vimos el cuadro que pintó. ¿Qué tipo de oración será? No es la impersonal. ¿Qué tipo de oración es? Vimos el cuadro que pintó. Muy bien, es una transitiva, ¿no? Claro, también es activa, es transitiva. Habrá un evento deportivo. Esta era la impersonal, ¿no? Tú ya sabes por teoría que el verbo haber es básicamente impersonal, ¿no? Y cumple, está en tercera persona singular y no te va a aceptar que le coloques un sujeto. Mañana lo ayudaré a Juan. Ya, en ese caso tienes transitiva.
Se alquilan departamentos. ¿Qué tipo de oración es, chicos? Se alquilan departamentos. Muy bien, Julio. Pasiva refleja. No, no sería mañana le ayudaré. Es mañana lo ayudaré a Juan. Porque ayudar es transitivo. Y cuando pronominalizas el o de, lo haces por lo o por la. Ojo, no es por le. Bien, ok. Seguimos. Pregunta 7. La 7, clasificación semántica. Esa está facilita, ¿no? A ver, un minutito de todas maneras. A ver, ojalá que pueda lograr sus objetivos. Esta es una desiderativa. Está expresando un deseo. No sé si venderá los terrenos del sur. Ese es una interrogativa. Ya la vas a considerar como interrogativa indirecta total. Por favor, responde estas preguntas. Esta sí es un pedido, entonces la vas a considerar como una imperativa. Ya está. Tenías barquito. Última, que te pedían una interrogativa indirecta parcial. A ver, ¿dónde encontrabas la interrogativa indirecta parcial? ¿Qué ibas a buscar? Ibas a buscar un verbo indagativo seguido de un pronombre interrogativo, ¿ya? Porque es la parcial, ¿no? Seguido de un pronombre interrogativo. Y eso parecía en casita. Muy bien. Ignoro quién inició esos rumores. La B es total, la B es total. Claro, es total. Muy bien, porque tiene el sí, ¿no? El verbo que busca información seguido del sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda? A partir de la próxima clase ya se trabaja lo que es oración compuesta por subordinación. Como ustedes vieron en el esquemita eran tres tipos, ¿no? La sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Nosotros vamos a trabajar la próxima clase solamente la sustantiva. Solamente nos centramos en ella. ¿Bien? Claro, habíamos dicho que la impersonal era aquella que no admitía sujeto, ¿no? Y te ibas a encontrar, la del tipo 2. Ah, ya, la impersonal propia. La impersonal propia. ¿Cómo es su estructura? Presenta el pronombre se, el verbo, pero el verbo está necesariamente en tercera persona singular. ¿Ok? Entonces tú vas a encontrar estructuras como se vive bien aquí.
Se vive bien aquí. Se lucha por la vida. Bien. En este tipo de estructuras, tú no ves un sujeto, pero no es porque no lo admita, ¿no? Porque tú dirías, vive profesora, él o ella vive, lucha, él o ella lucha, sí se puede, claro, pero no aparece, aparece cubierto por el pronombre se. Entonces, esto puede deberse a que no es importante el sujeto o no te lo quiere decir, por eso lo está omitiendo, ¿no? Es como cuando dicen, oye, se habla mal de ti, se habla mal de ti, ya, se habla mal de ti. ¿Qué preguntas tú? ¿Quién? ¿No? Pero no te lo dice. No, se habla mal de ti. Entonces ese aparece cubriendo al sujeto, porque no es importante o porque no lo quiere mencionar. ¿Cómo la identificas? Pronombre se al lado del verbo, pero en tercera persona singular, obligatoriamente. ¿Ya? Esa sería la diferencia con la pasiva refleja, porque la pasiva refleja te aparece el se, pero el verbo está en tercera persona plural. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Sí. Ok. Bueno, chicos, entonces nosotros nos encontramos la próxima semana para trabajar lo que es oración compuesta por subordinación sustantiva. Bien, aún seguimos con el tema de oración. Chicos, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.